Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 1. Escultura, eres mi dios Londres, hogar infantil Urus. Signas. Shulk estaba sentado con los ojos abiertos sobre un frío y duro cabecero. Debajo de sus nalgas solo había una fina sábana que transmitía fielmente la solidez de la madera. El mobiliario era extremadamente sencillo y el espacio, escandalosamente estrecho. Abajo estaba la calle Walf. El sonido de las bocinas de los coches viejos resonaba sin cesar, como si no costaran nada, llenando aún más la pequeña y destartalada habitación del segundo piso. Estaba abarrotado y sofocante. En ese momento, frente a la cama de Cygnus, estaba sentado un anciano con el pelo negro y grasiento, nariz aguileña y piel cetrina. La distancia entre los dos era tan corta que casi estaban cara a cara. Observó con atención al invitado no deseado que tenía delante. El hombre era alto, y su amplia túnica negra le hacía parecer exactamente un murciélago gigante que había adquirido forma humana. Pero en ese momento, este murciélago gigante estaba sentado de forma extremadamente incómoda en un pequeño taburete de madera. Su postura y expresión eran exactamente las de un alumno de primaria obligado a sentarse como castigo por un profesor. Cygnus incluso podía ver esas largas piernas sin espacio para esconderse bajo su túnica. Debido a la estrechez del espacio, solo podía encogerlas, con las rodillas casi rozando su barbilla. La escena resultó bastante cómica por un momento. Permítanme presentarme formalmente. Tal vez al percibir la mirada de Cygnus, el anciano se aclaró la garganta, tratando de recuperar algo de dignidad. Sin embargo, el espacio reducido limitó seriamente su actuación. Apoyó las manos rígidamente sobre las rodillas, encorvándose, mientras luchaba por mantener un rostro inexpresivo, y dijo: soy Severus Snape, profesor de pociones en Hogwarts y decano de Slytherin. Hizo una pausa por un instante, como si esperara la esperada exclamación de sorpresa, pero solo siguió el silencio. Por la presente, te invito sinceramente a asistir a Hogwarts. Te ayudaremos a controlar y dominar tus habilidades mágicas innatas. Las elegantes cejas de Cygnus se crisparon imperceptiblemente, y luego recuperó rápidamente la compostura. Hola, profesor Snape. Soy Signas Shulk. Es un honor recibir una invitación de Hogwarts. Respondió con un tono monótono, con la voz firme y sin el menor atisbo de emoción.
El largo discurso que Snape había preparado, con frases como sé que esto es difícil de creer y la magia es real, se le atascó instantáneamente en la garganta. La reacción de este niño, ¿no fue un poco demasiado tranquila? Cuando un niño normal escucha esas cosas, ¿no debería sorprenderse, emocionarse o simplemente echarlo como a un loco? ¿Qué le pasaba con ese nivel de compostura? Un atisbo de escrutinio brilló en los profundos ojos negros de Snape. Sig era un viajero del espacio que llevaba un mes en este orfanato. No fue hasta que recibió la carta de admisión a Hogwarts hace unos días que se dio cuenta de que había llegado al mundo de Harry Potter. Al ver a Snape con vida, sintió que todo su cuerpo se entumecía. En su vida anterior, Sig no había leído los libros originales. Solo había oído hablar de la saga y no conocía bien la trama. Había visto algunos fragmentos de la película en vídeos cortos, así que aún tenía una idea de los personajes principales. Conociendo la reputación de este decano de Slytherin, no solo tenía un temperamento extraño y era difícil llevarse bien con él, sino que tampoco sentía aprecio por los estudiantes muggles. ¿Pareces impasible?, preguntó Snape, sin poder evitarlo, para disipar la duda que albergaba en su corazón. ¿Por qué debería sorprenderme?, preguntó Quirrell con mirada inocente. Suelo tener sueños extraños. En ellos aparecen escobas voladoras, sombreros parlantes y gigantes altísimos. Creía que todo eso era real. Mientras hablaba, esbozó una sonrisa de pura estupidez propia de su edad. Snape. Se quedó sin palabras por un instante. Esta razón, aunque sonaba descabellada, para un niño que nunca había tenido contacto con el mundo mágico y que explicaba la magia accidental únicamente a través de los sueños, parecía algo razonable. Snape no estaba de humor para detenerse en esas cuestiones. Solo quería terminar su tarea lo más rápido posible y salir de esa habitación estrecha. Normalmente, Hagrid debería haber venido, pero como él era el responsable específico de recoger a Harry Potter estos últimos días, le tocaba a Snape salir. Supongo que ya has leído la carta de aceptación, lo cual nos ahorra muchos problemas. Debes preparar los artículos de la lista cuanto antes e ir a la estación de tren a la hora indicada. Snape habló muy rápido, con la clara intención de terminar cuanto antes. Sin embargo, era evidente que Quirrell no estaba concentrado. Levantó la vista y dijo: «Profesor, tengo una pregunta». «Hablar». «¿La matrícula es cara?» Snape. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El aire se congeló al instante. Snape había vivido más de 30 años y había presentado a muchos estudiantes nacidos de muggles. Esta era la primera vez que alguien, al conocer al profesor visitante, no preguntaba ¿existe la magia?, ni cómo llegó a la escuela, sino, ¿la matrícula? Sin embargo, echó un vistazo a la habitación desolada y pareció comprender la peculiar línea de pensamiento de Quirrell. Hogwarts tiene un programa de ayuda financiera establecido para estudiantes de familias con dificultades, y no es necesario devolverlo. Snape casi pronunció estas palabras entre dientes. ¿De verdad? ¡Qué bien! Los ojos de Quirrell se iluminaron. Profesor, ¿puedo sacar algunos más? Uno para la universidad, otro para mejorar mi vida y otro, bueno, para hacer algunas inversiones. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 19. El sonido de notificación del sistema resonó en la mente de Sig. Los ojos de Sig se iluminaron al instante. Había despertado al sistema en cuanto transmigró y ya había comprendido sus funciones básicas. Acumula puntos de resentimiento y luego extrae varios objetos del sistema. Pero el descontento generado por la gente común era insignificante y, a menudo, no llegaba a constituir motivos de resentimiento. En una ocasión, Sig casi incendía accidentalmente el orfanato y solo recibió una amonestación por parte de la administradora, la señora Jenny. Y para sacar un solo punto se necesitaban 1000 puntos. Sig había calculado seriamente que no parecía haber 1000 casas en la calle Walf, y el profesor Snape dio 19 puntos de una sola vez. Era simplemente un paquete de agravios andante. No le fue fácil hacer la visita. Tenía que conseguir más puntos. El rostro de Snape se ensombreció visiblemente. ¡No! Solo uno por persona. «¿Qué tacaño eres?», murmuró Quirrell entre dientes, y luego preguntó con expectación. ¿Entonces la escuela organizará donaciones para estudiantes pobres? ¿O hay puestos de trabajo para estudiantes? Por ejemplo, ayudándote a limpiar tu oficina, organizando ingredientes, etc. Puedo ofrecerte un descuento. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 29. En la escuela no existe tal tradición. El rostro de Snape se ensombreció aún más.
Aquel apuesto muchacho le resultaba sumamente irritante y no quería quedarse ni un segundo más. La beca es más que suficiente para cubrir tus gastos escolares. La lista especifica cómo retirar dinero de Gringotts en el callejón Diagon y comprar material escolar. Puedes ir al caldero chorreante a la hora indicada, y alguien te recibirá allí. Se puso de pie bruscamente, su alta figura casi tocando el techo de aquella pequeña habitación. Tengo cosas que hacer, me voy. No quiso quedarse ni un momento más y se dio la vuelta para marcharse. Espere, profesor. Gritó Kygnus a Snape de nuevo. ¿Cómo podían ser suficientes esos pocos puntos de resentimiento? No estaba dispuesto a dejar escapar el gran paquete de regalos así como así. Snape se giró impacientemente, con el rostro pálido reflejando en él la frase: más te vale tener algo extremadamente importante. Kygnus ignoró por completo su aura sombría y preguntó: profesor, tengo una pregunta más que me gustaría hacerle. Habla. La paciencia de Snape se estaba agotando. Profesor, ¿conoce a Tom Riddle? Kygnus parpadeó con sus grandes e inocentes ojos. Mientras ayudaba a la señora Jenny a organizar archivos antiguos hace un tiempo, descubrió un registro amarillento perteneciente a Tom Riddle. Este era el orfanato donde solía alojarse Tom Riddle, el gran villano del mundo de Harry Potter. El aire en la pequeña habitación pareció congelarse al instante. Snape solo había sido girado a medias, pero ahora, todo su cuerpo se giraba lentamente. Su túnica negra parecía absorber toda la luz que entraba por la ventana, oscureciendo aún más la habitación. ¿Dónde, oíste, ese nombre? La voz de Snape ya no tenía el tono superficial de alguien ansioso por escapar. Se volvió profunda y pausada, cada palabra parecía exprimida entre sus dientes y huesos, transmitiendo un escalofrío que se filtraba hasta la médula. Su mirada se clavó en el rostro de Kygnus como la de un halcón, como si quisiera diseccionarlo por completo, desde afuera hacia adentro, examinando cada secreto en las profundidades de su alma. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 49. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 59. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 69. Una serie de sonidos de notificación del sistema, que se elevaban vertiginosamente, estallaron en la mente de Sig, y el ruido incluso ahogó todas las bocinas de los autos que había afuera. El corazón de Sig latía con fuerza. ¿Lo interpreté de forma exagerada? No, lo hice bien. Esta es la forma correcta de abrir el paquete de regalo de agravios. ¿Dije algo malo? ¿Hay algún problema con ese nombre? Kygnus habló tímidamente, con la voz temblando ligeramente, como la confusión de un niño. Fue la señora Jenny, la administradora de nuestro orfanato. Me pidió que la ayudara a organizar los archivos antiguos en el trastero hace un rato, y vi una carpeta muy vieja con el nombre Tom Riddle escrito. Mencionaba que también había recibido una carta de admisión a Hogwarts. Pensé que era un alumno mayor que yo, así que tenía curiosidad por saber si lo conocías. Snape lo miró fijamente, con una mirada que ejercía una presión física como si quisiera aplastar a Kygnus por completo. Tras un largo rato, las olas tormentosas en sus ojos retrocedieron lentamente un poco, pero las nubes de sospecha y escrutinio permanecieron densas e inseparables. Esta explicación era perfectamente razonable. Para un niño que crecía en un orfanato mugle, esta era prácticamente la única manera de aprender ese nombre. Era tan razonable que Snape no pudo encontrar ninguna laguna legal. En el futuro, la voz de Snape seguía siendo fría, pero al menos había recuperado un tono algo normal. No vuelvas a mencionar ese nombre. Jamás. No estaba dispuesto a darle a Kygnus más oportunidades para hacer preguntas. Con un movimiento de su túnica negra, salió de la habitación a grandes zancadas. Su apresurada partida parecía como si un cerbero del infierno lo persiguiera. Estallido. Con un fuerte estruendo, el mundo finalmente volvió al silencio. Finalmente, una sonrisa de éxtasis no pudo ser reprimida y floreció en el rostro de Kygnus. Dios mío. Profesor Snape, usted es mi Dios. Kygnus se emocionó hasta las lágrimas. Debes saber que, desde que reencarnó, se había esforzado mucho por ser amable con los demás en el orfanato, y los puntos de resentimiento que había acumulado con tanto esfuerzo sumaban menos de 10. Como resultado, el profesor Snape vino a entregar una notificación y, en menos de media hora, aportó el valor de producción de casi la mitad de Wolf Street. Esta ola fue sin duda una gran ganancia. Sistema, susurró para sí mismo, comienza la primera experiencia de la ruleta de la suerte. 2. En Hogwarts se puede caminar de lado.
Cuando se oyó el sonido de la puerta cerrándose en la planta baja, Zeke saltó de la cama y cerró rápidamente la puerta de su habitación. Respiró hondo y un panel azul pálido, que solo él podía ver, se materializó débilmente en el aire. ¿Te gustaría probar la gira de la suerte ahora? Nota. Disfruta de un 90% de descuento en tu primera experiencia. Un precio increíblemente bajo, una liquidación total. El mensaje del sistema incluso transmitía la emoción de una presentación de ventas en directo. Gira. Tengo que girar. Kygnus no dudó. Precio original. 1000 puntos de resentimiento. Ahora solo 100. Redondeando, ¿en qué se diferencia esto de conseguirlo gratis? Si dejara pasar algo tan bueno, sería una afrenta al cielo. Comando confirmado. Giro de la suerte activado. Buena suerte. En cuanto pronunció esas palabras, apareció ante él una rueda extremadamente chula, aunque un tanto hortera. La rueda brillaba con destellos dorados y sus bordes estaban adornados con un anillo de luces intermitentes de arco iris. En el centro, la palabra Lucky estaba escrita con una tipografía pixelada. Al empezar a girar, incluso sonaba su propia música electrónica de fondo. Good luck. El labio de Kygnus se crispó. Esta estética era bastante singular. Realmente hacía hincapié en la relación calidad-precio. Su mirada recorrió rápidamente la sección de premios de la ruleta. Las máquinas tragamonedas variaban de tamaño, lo que permitía distinguir claramente entre los artículos buenos y los de mala calidad. Cosas como un montón de mocos de Troya, la ropa interior usada de Cornelius Fudge y la foto autografiada de Gilderoy Lockhart ocupaban la gran mayoría de los espacios, provocando un escalofrío de asco en Kygnus. Mientras tanto, los premios que parecían de alta gama, como Felix Felicis, versión de prueba manual del curso intensivo de runas antiguas, un solo peinado de Demirise y tutorial de amuletos avanzados, tenían espacios tan pequeños como la cabeza de un alfiler. Maldita sea. Lo sabía. El corazón de Kygnus dio un vuelco. Esta probabilidad tan descarada y engañosa. La aguja giraba rápidamente, dejando un rastro de imágenes residuales. La alegre música de fondo sonaba increíblemente irritante en ese momento. Alto, alto, alto. Alto en el grande. No, 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 en el pequeño. Que no sea la ropa interior. Cualquier cosa menos la ropa interior. Murmuró entre dientes, con las manos juntas en señal de oración, invocando a todos los dioses para que lo protegieran. Finalmente, bajo la tensa mirada de Kygnus, la aguja disminuyó su velocidad, pasando temblorosamente sobre una opción tras otra, todas ellas llenas de nervios. Pasó mocos de Troll. Kygnus dejó escapar un suspiro de alivio. Rozó el borde de la foto autografiada de Lockhart. Kygnus sintió como si hubiera vuelto a la vida. Finalmente, justo cuando estaba a punto de aterrizar en la ropa interior usada de Fudge, la aguja pareció agotar su última gota de energía y se congeló obstinadamente en la pequeña ranura que tenía al lado. Felicidades, anfitrión. Has ganado una recompensa épica rara. Poción calmante X1. Poción calmante. Una poción legendaria que anula la magia, elaborada con materiales extremadamente raros. Quien la consuma será inmune a la gran mayoría de los ataques y efectos mágicos durante 3 días y 3 noches. Nota. Efecto potente, úsela con precaución. Santo cielo. La mirada de Kygnus pasó por alto las condiciones y se fijó en la palabra inmune. Estaba tan emocionado que casi saltó del suelo. Inmunidad mágica. 3 días y 3 noches. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que podía pasearse con aires de grandeza por Hogwarts. Eso significaba que se atrevería a cocinar estofado en la clase de pociones de Snape. Esta fue una jugada maestra desde el principio. Esta suerte fue simplemente increíble. ¡Genial! Esto es definitivamente genial. Kygnus ordenó impacientemente al sistema. Rápido. Sácalo y déjame verlo. Extrayendo elemento, ruido sordo. Un sordo golpe fue acompañado por el crujido del suelo sobrecargado. Un enorme barril de roble, de tamaño estándar, se estrelló en el centro de la habitación de la nada, ocupando el lugar exacto donde Snape había estado sentado hacía un momento. El barril parecía antiguo y destartalado, sujeto por varios anillos de hierro oxidado. La parte superior estaba cubierta holgadamente con una tabla de madera, con el aspecto de una añeja añada recién sacada de alguna bodega medieval. ¿Esto es agua añejada? Kygnus contempló al coloso, que era más alto que él, completamente petrificado. De pie junto a la cama, miró el barril en silencio. La pequeña habitación ahora le parecía excepcionalmente estrecha.
El silencio es la esencia de Cambridge esta noche. Extendió un dedo y tanteó con cautela la superficie del cañón. El tacto frío y duro le confirmó que aquello era real. Sistema, sal. Kygnus intentó mantener la voz firme. Estoy aquí. Te pregunto, ¿cuál fue el premio que gané? Una botella de poción calmante, respondió el sistema con rectitud. ¿Una botella? Kygnus señaló el gigante que tenía delante, con la voz temblorosa. ¿A esto le llamas una botella? ¿Acaso no entiendes el significado de botella? Esto es un barril. Con una tina sería suficiente. ¿Tu familia usa esto como vaso para beber agua? ¿Cómo demonios se supone que voy a usar esto? ¿Beberlo? ¿Tengo que beberme todo el barril? ¿O es para uso externo, como un baño? ¿Un baño medicinal para inmunizar contra la magia? La verdad es que suena bastante lujoso. Lo más importante es, ¿cómo me lo llevo? ¿Tengo que llevarlo conmigo a la estación de King's Cross? Mientras otros cargan jaulas para pájaros y empujan baúles, yo estaré jadeando y resoplando mientras hago rodar un barril de roble hasta el andén 9 3/4. El sistema también pareció quedarse perplejo, permaneciendo en silencio por un momento. La imagen era demasiado bella. No se atrevía a imaginarla. Justo cuando Kygnus estaba a punto de continuar con su diatriba, el enorme barril se desvaneció en el aire con un pum, dejando solo unas pocas marcas superficiales en el suelo como prueba de que, efectivamente, había existido. El efecto de la poción está directamente relacionado con la cantidad consumida. Beberse todo el barril dura 72 horas, la poción calmante se ha retraído automáticamente al espacio del sistema. El anfitrión puede acceder a ella cuando lo necesite. Kygnus quedó ligeramente aturdido. ¿Oh? ¿Puede hacer eso? Finalmente lo comprendió. Los objetos producidos por el sistema podían almacenarse y recuperarse del espacio del sistema. Podía tomarlos cuando los necesitara e incluso controlar la dosis él mismo. Esto era mucho más conveniente. La pizca de ira que había en el corazón de Kygnus se disipó al instante, siendo reemplazada por una alegría aún más intensa. Se recostó felizmente en la cama, cruzando las piernas con una sonrisa incontenible en el rostro. Siguiendo las instrucciones de la carta, Kygnus tomó el destartalado metro londinense, con más de un siglo de antigüedad, hasta el centro de la ciudad y encontró el caldero chorreante cerca de Charing Cross Road. Estaba ubicada entre una librería y una tienda de discos. La fachada era pequeña y oscura, con un aspecto tan ruinoso que parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento, completamente fuera de lugar entre los edificios modernos que la rodeaban. La gente común que pasaba por allí simplemente la ignoraba. Kygnus empujó la puerta de madera que crujía, y un olor mezclado con cerveza, tabaco y una humedad indescriptible llegó hasta él. La iluminación del bar era tenue. Magos con atuendos extraños estaban dispersos en pequeños grupos, algunos hablando en voz baja, otros revolviendo sus bebidas, produciendo suaves tintineos. Su apariencia no llamó mucho la atención. Hoy en día, no era raro ver niños con ropa mugle por aquí. Un famoso salvador acababa de visitar el lugar, así que, naturalmente, nadie le prestaba atención al simplemente atractivo Sig. La mirada de Kygnus se posó en el camarero que estaba detrás de la barra, que tenía muy poco pelo y parecía una nuez. «Hola, señor», dijo Kygnus, dando un paso al frente y hablando cortésmente. «Estoy buscando al profesor de Hogwarts que me espera». El viejo camarero, Tom, levantó los párpados y sus ojos nublados lo escudriñaron. Sonrió, dejando ver algunos dientes amarillentos. «Oh. Otro alumno de primer año. Bienvenido». Bienvenido. Señaló con la barbilla un asiento de lo más discreto en la esquina. El profesor de Hogwarts está allí. Kygnus miró en la dirección que él señalaba. En un rincón, un hombre se acurrucaba nerviosamente entre las sombras. Estaba envuelto en una gruesa bufanda morada y llevaba un turbante ridículamente grande en la cabeza. Desprendía un olor extraño, una mezcla de ajo y ansiedad. El vaso que tenía delante permaneció intacto. Sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor, y sus manos se frotaban constantemente bajo la mesa como si estuviera a punto de huir en cualquier momento. 3. Entraré contigo. Los rincones del caldero chorreante estaban tenuemente iluminados. Kygnus entrecerró los ojos, observando al mago acurrucado en una silla. Un turbante le cubría la cabeza, pareciendo una cebolla melancólica y demasiado empaquetada. «¿Este es el profesor que me espera?» Parece incluso menos fiable que el profesor Snape. Sig dio un paso al frente, apartó la silla que tenía enfrente con un gesto teatral y se sentó. Ofreció una sonrisa estándar y educada. «Hola, ¿es usted el acompañante de Hogwarts?»
Soy Kygnus Shake, un estudiante de primer año. El hombre llamado Kirrey dio un respingo como si alguien le hubiera pisado la cola. Se estremeció violentamente y casi saltó de la silla. Ah. Ese sí. Hola. Habló con tartamudeo, moviendo la mirada nerviosamente, evitando por completo el contacto visual con Kygnus. Soy Kirrey. Un profesor en Hogwarts. ¡Qué maravilla! Dijo Kygnus, esbozando una sonrisa inocente e inofensiva. La carta decía que serías tú quien me recibiría. Ve bien, la carta, la has leído, ¿verdad? La mirada de Kirrey seguía sin encontrarse con la suya. No tenía tiempo para esto. Estaba ocupado tramando cómo entrar en Gringotts para robar la piedra filosofal. Ya lo tenía planeado. Esperar hasta el anochecer, liberar al Troll escondido y luego colarse en Gringotts en medio del caos. Entonces, deberías ir tú solo al callejón Diagon, a comprar tus cosas. La entrada está en el patio trasero, en la pared de ladrillos. Cuenta 3 ladrillos hacia arriba, luego 2 a la derecha. Tras hablar, bajó la cabeza, adoptando una postura que decía claramente: he terminado, ya puedes irte. Kygnus quedó atónito. ¿En serio, profesor? ¿Tan superficiales con el trabajo? ¿Solo indica el camino y ya está? ¿Ahora Hogwarts ofrece matrícula autogestionada? Pero no tengo dinero, profesor, interrumpió Kygnus con un tono de inocencia y desamparo. El profesor Snape dijo que los préstamos estudiantiles deben tramitarse en Gringotts y que se debe ir acompañado de un profesor. Ni siquiera puedo permitirme una pluma. Si se va, tendré que quedarme aquí sentado hasta que anochezca. Mientras hablaba, miraba a Kirrey con sus ojos claros y brillantes, que se llenaron de lágrimas justo en el momento preciso. Interpretó a la perfección el papel de un vagabundo inseguro y desamparado. Los susurros de los alrededores llegaron justo a tiempo. ¿Es el profesor Kirrey? Está de servicio hoy, ¿verdad? ¿Cómo pudo dejar que un niño fuera solo al callejón Diagon? Y encima un niño nacido de mugles. ¡Qué irresponsabilidad! Kirrey se sentía inquieto bajo esas miradas penetrantes, y su pálido rostro se tornó de un rojo intenso. Si permanecía bajo tal escrutinio, su plan se arruinaría. Resentimiento de Quirinus Kirrey más 35. Gringotts. Kirrey casi apretó los dientes, estrujando las palabras entre ellos. Ve bien, bien. Yo te llevaré. Vamos, date prisa. Muchísimas gracias, profesor. Es usted una persona maravillosa. La sonrisa de Kygnus reapareció al instante, radiante como la luz del sol. Ante la atenta mirada de la multitud, Kirrey prácticamente arrastró a Kygnus mientras corría hacia el patio trasero del pub. Kirrey sacó su varita y golpeó varias veces la pared de ladrillos que había encima del cubo de basura, con un ritmo nervioso y tembloroso. Los ladrillos empezaron a moverse y a girar, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció un arco ante ellos. Date prisa, insistió Kirrey, abalanzándose primero como si un fantasma lo persiguiera. Al otro lado del arco, el panorama era completamente diferente. La luz del sol caía a raudales, dejando al descubierto una bulliciosa calle empedrada. A ambos lados de la calle había tiendas de lo más variopintas. Tiendas que vendían calderos, tiendas que vendían túnicas e incluso una tienda de artículos de Quidditch donde las escobas más novedosas brillaban en el escaparate. El ulular de los búhos y el murmullo de la multitud se entrelazaban, impregnados de una vitalidad mágica. Por aquí, Kirrey miró la hora con ansiedad. Solo quería deshacerse de esa molestia cuanto antes para poder completar la tarea que su amo le había encomendado. Dicho esto, se dirigió a grandes zancadas hacia el edificio blanco y desproporcionado que se veía a lo lejos. Profesor, Kygnus corrió para seguirle el ritmo, con la mirada fija en el gran turbante. ¿Es eso, algún tipo de equipo de protección nuevo? Parece que protege bastante bien del viento. Mientras hablaba, se inclinó con curiosidad, con los dedos ansiosos por tocarlo. Cállate. Kirrey se aferró a su turbante presa del pánico, sintiendo como si cada mirada de los transeúntes fuera un hechizo detector. Resentimiento de Kirrey más 55. Es solo un turbante común y corriente. Siseó, casi rugiendo. Al detenerse frente a una tienda de Quidditch, Kygnus lo llamó de nuevo, señalando el escaparate con los ojos llenos de curiosidad. Profesor, mire. ¿Es una Nimbus 2000? ¡Qué guay! ¿Las regala la escuela? ¿O tenemos que comprarlas nosotros? ¿Son caras? ¿Hay descuento para estudiantes? Resentimiento de Kirrey más 35. Kirrey tropezó, instándolo a seguir adelante sin mirar atrás. No. Los de primer año, no tienen permitido tener escobas.
Luego añadió. Tenemos que darnos prisa, date prisa. Oh, Cygnus respondió con un dejo de decepción. Tras dar unos pasos más, otra tienda le llamó la atención. ¡Guau! Profesor, mire, las plumas de ese búho son doradas. Es precioso. Debe de ser carísimo, ¿verdad? Si atrapara a algunas palomas mugles y las tiñera de diferentes colores, podría vendérselas a la gente de aquí. Kirrell. Giró la cabeza con rigidez, con una mirada tan llena de resentimiento bajo el turbante que parecía que iba a gotear tinta. Resentimiento de Kirrell más 44. Kirrell sentía que ya no podía permitir que ese niño tan molesto se saliera con la suya. Si seguía su ritmo, probablemente no terminarían la caminata hasta la noche. Agarró el brazo de Cygnus con una fuerza sorprendente y lo arrastró hacia el edificio de mármol blanco. Finalmente, tras forcejear un poco, los dos llegaron ante las altas puertas de bronce de Gringotts. Los guardias goblins, vestidos con uniformes escarlata y dorados, escudriñaban a todos los que entraban y salían. Kirrell se detuvo ante los escalones. Soltó a Cygnus, y el sudor le corría por la cara aún más profusamente. Aquí está. Señaló la puerta, con la voz apenas audible, como el zumbido de un mosquito. Entra, diles a los duendes, que eres un estudiante de primer año de Hogwarts, y que necesitas solicitar un préstamo estudiantil. Ellos te ayudarán. Tras decir esto, se dio la vuelta, con ganas de escabullirse. Profesor. Cygnus agarró el dobladillo de su túnica, usando toda su fuerza esta vez. Alzó la vista. La expresión inocente y pura de su rostro había desaparecido, reemplazada por una mirada de profunda confusión. Profesor, ¿no va a entrar conmigo? Preguntó en voz alta, asegurándose de que los guardias trasgos de la puerta lo oyeran con claridad. El profesor Snape me advirtió repetidamente que el proceso del préstamo es complicado y debe estar avalado por un profesor. De lo contrario, estos respetables caballeros trasgos no prestarían sus servicios a un huérfano nacido de mugles. Las denominaciones nacido de mugles y huérfano llamaron inmediatamente la atención de los guardias goblins. Observaban a Kirrell con curiosidad, como si intentaran tomar nota de aquel irresponsable profesor de Hogwarts. Los magos que lo rodeaban también lanzaban miradas de reojo, señalando y susurrando. Kirrell sentía cada mirada clavada en él como una aguja. Si esto continuaba, olvídese de robar la piedra filosofal. Temía acabar en la columna del diario El Profeta como el profesor más ridículo del día. Resentimiento de Kirrell más 99. Yo entraré, contigo. Kirrell casi rugió estas palabras. Se zafó violentamente de la mano de Cygnus y, como un toro enfurecido, subió corriendo las escaleras de Gringotts. 4. Kirrell. Muchas gracias. El vestíbulo de Gringotts era increíblemente alto, con un suelo de mármol tan pulido que reflejaba cada pliegue del turbante de Kirrell. Detrás de los largos mostradores, los duendes estaban inclinados, pesando joyas con pequeñas balanzas o escribiendo afanosamente en gruesos libros de contabilidad, llenando toda la sala con una solemnidad tranquila e imperturbable. Kirrell, arrastrando a Cygnus, se dirigió directamente a un mostrador vacío, con ganas casi de grabarse en la frente las palabras "acabemos con esto de una vez". ¡Guau! La voz de Sig no era ni demasiado alta ni demasiado baja, lo justo para que Kirrell la oyera. ¿Esto es Gringotts? Es mucho más grandioso que los bancos mugles. Profesor, ¿cree que nadan en dinero? Kirrell lo ignoró. Su espalda parecía gritarle. No me hables. Simplemente quería quedarse callado, terminar lo que tenía que hacer e irse. Pero, ¿quién era Cygnus? Sig se quedó mirando a un duende que contaba dinero, con los dedos tan finos como garras de gallina, haciendo sonar los galeones tan rápido que dejaban imágenes residuales. Profesor, mire, Cygnus señaló a un trasgo, ese trasgo tiene unas manos rapidísimas. Si tuviera un duelo mágico con él, ¿quién ganaría? El corazón de Kirrell casi estalló, incluso su tartamudeo desapareció por la ira, mientras lograba pronunciar dos palabras entre dientes apretados. Cállate. Puntos de resentimiento de Kirrell más 88. Oh. Sig se calló obedientemente, pero sus ojos seguían recorriendo el lugar rápidamente. Vio a un duende golpeando un galeón con un pequeño martillo, como si estuviera comprobando su pureza. Vio a otro duende examinando meticulosamente un rubí con una lupa. Vaya, qué profesional. Es que la actitud del personal no era muy buena en general. Rara vez sonreían y no había ningún encargado de recepción. Kirrell conocía bien el lugar. Arrastró a Cygnus, dirigiéndose hábilmente hacia un mostrador vacío.
Tramitando, Hogwarts, nuevo préstamo estudiantil, susurró Kirrell, esforzándose por decir unas pocas palabras al duende que estaba detrás del mostrador. El viejo trasgo Ragnar, que estaba detrás del mostrador, levantó la vista. Su rostro arrugado, con dos ojos parecidos a frijoles negros, expresaba claramente: otro alborotador. Observó con atención a Kirrell y a Sig, con un tono frío. ¿Aval? ¿Identificación? Kirrell sacó rápidamente su varita y sus documentos de identificación y se los entregó. El duende los examinó con un extraño instrumento de metal y, con un din, dijo: identidad confirmada, Quirinus Kirrell, profesor de Hogwarts. Luego se dirigió a Sig. Tu carta de aceptación. Vale. Quirinus entregó rápidamente la carta arrugada. Rellena los formularios. El duende sacó una gruesa pila de pergaminos de debajo del mostrador y la golpeó contra la superficie con un estruendo, levantando polvo por todas partes. Quirinus miró fijamente la pila de documentos, más grande que su rostro, estupefacto. Tantos. 3 copias de cada una, rellenas con una pluma, sin alteraciones, añadió el trasgo con expresión impasible. De acuerdo. Quirinus tomó la pluma y comenzó a estudiarla seriamente, luego levantó la vista de repente y preguntó: por cierto, ¿de verdad no tengo que devolver este préstamo? El duende lo miró sin expresión, como si estuviera presenciando una broma infernal. La beca de Hogwarts correrá íntegramente a cargo de la escuela y del Ministerio de Magia. ¡Genial! Los ojos de Quirinus se iluminaron, pero luego frunció el ceño. Sin embargo, aquí dice que debe firmar un profesor de la escuela. Profesor Kirrell, tendré que molestarlo con esto. Con respeto, le tendió el pergamino y la pluma delante de Kirrell. Mira, aquí mismo, con una firma basta. Kirrell rápidamente agarró el bolígrafo, a punto de firmar. Espere, profesor, espere. Sig apretó la mano de repente. Escribí mal mi nombre, Nana, en lugar de Naeso. Los documentos legales deben ser precisos, por favor, deme un nuevo formulario. Gracias. Le dedicó una sonrisa inocente al duende. El duende resopló por las fosas nasales y golpeó la hoja con un nuevo trozo de pergamino. Puntos de resentimiento de Kirrell más 24. La mano de Kirrell quedó suspendida en el aire, temblando ligeramente. Quirinus tomó el nuevo formulario y lo rellenó lentamente, murmurando para sí mismo: esta vez no puedo equivocarme, fecha de nacimiento, dirección del orfanato, ¿cuál es el código postal de esta dirección? Profesor, ¿sabe usted el código postal de la calle Walf? ¿Cómo iba a? Yo lo sé. Kirrell casi estrujó las palabras entre dientes apretados. Oh, tienes razón, se dio cuenta Quirinus de repente. Entonces déjame pensarlo de nuevo, maldita sea. Puse tía Jenny en la columna del tutor, pero ella solo es la administradora del hogar infantil. ¿Eso cuenta como tutora legal? Señor Goblin, este parece estar mal otra vez, ¿puedo tener otro? Estallido. Otro fajo de pergamino se estrelló contra el mostrador. El rostro del trasgo ya reflejaba impaciencia, e incluso comenzó a golpear el mostrador con los dedos. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 46. Kirrell se aferró con fuerza a su turbante. Sintió que algo en su interior le golpeaba violentamente la nuca. Miró por la puerta principal de Gringotts. El sol ya estaba inclinado. El tiempo se acababa. ¿Sabes siquiera escribir? Siseó Kirrell, cada palabra como un carámbano. Sí, esta vez definitivamente no habrá ningún problema. Quirinus tomó el tercer formulario, esta vez escribiendo con rapidez, rellenando rápidamente su parte, y luego devolvió el formulario a Kirrell. Profesor, es su turno. La firma del garante, Y. Aquí y aquí, requieren su sello, para demostrar que me garantiza bajo circunstancias claras y voluntarias. Kirrell arrebató la pluma y garabateó su nombre en varios lugares con tanta fuerza que casi perforó el pergamino. El duende tomó el formulario, lo examinó detenidamente con un monóculo y luego señaló una de las firmas. Aquí, es demasiado descuidada, ilegible. Renuncia. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 76. Sig vio claramente cómo todo el cuerpo del profesor Kirrell vibraba a alta frecuencia, como un teléfono con la vibración al máximo. El cuarto curso. El quinto curso. Cuando Quirinus solicitó la sexta forma porque sentía que su firma no era lo suficientemente artística, Kirrell finalmente estalló. Agarró la muñeca de Quirinus con la fuerza de una abrazadera de hierro. Innumerables velas iluminaban el salón, la luz hacía que el rostro de Kirrell parpadeara, el olor a ajo de su turbante mezclado con su temperamento se le subía a la cabeza. Se inclinó hacia él, bajando la voz.
Ahora. Fírmalo. Si no, ¿o qué, profesor? Kygnus parpadeó, mirándolo con inocencia. Oh, ¿tiene algo urgente? Veo que no deja de mirar la puerta, ¿está esperando a alguien? Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente alta como para que la oyeran los goblins que lo rodeaban. Kirrey soltó el agarre como si se hubiera quemado, mirando a su alrededor con horror. No podía revelar el plan de su amo, puntos de resentimiento de Quirinus Kirrey más 79. No, nada urgente. Rugió Kirrey, arrebatándole el bolígrafo y el formulario a Kygnus. Lo rellenó él mismo con una postura retorcida, temblando, y lo estrelló contra el mostrador. Dale, el dinero. El trasgo lo revisó lentamente, luego finalmente sacó una pesada bolsa de dinero de un cajón y se la arrojó a Kygnus. Hecho. Siguiente. Kygnus sopesó la bolsa de dinero, y el agradable tintineo de los galeones mejoró notablemente su estado de ánimo. Se giró para mirar a Kirrey, solo para descubrir que éste ya se había apresurado hacia la puerta principal. Fuera de la puerta, los últimos rayos del sol poniente pintaban de un tono dorado los escalones frente a Gringotts. Era el atardecer. 5. Presumir puede resultar gratificante por un momento, pero pagar la cuenta será una pesadilla. Profesor. Kygnus lo persiguió, agitando alegremente su bolsa de dinero. Muchísimas gracias. Sin usted, sin duda no habría podido terminar esto hoy. Antes de que pudiera terminar su frase, un estruendo sordo y pesado resonó de repente en la calle a lo lejos, seguido inmediatamente por el rugido inconfundible y distorsionado de un troll, mezclado con los gritos de sorpresa de la multitud y el sonido de pasos que huían. El cuerpo del profesor Kirrey se puso rígido al instante, y el rostro que se escondía bajo su turbante palideció mortalmente en un abrir y cerrar de ojos. Sabía que ese era el troll que había preparado. Pero ahora, ese idiota sin cerebro había salido corriendo por su cuenta, con la intención de asaltar Gringotts. Sin embargo, al no tener a nadie que lo ayudara, el troll fue rápidamente sometido por los guardias goblins que patrullaban a la entrada. Y Kirrey, por culpa de ese mocoso nacido de mugles, había perdido por completo la mejor oportunidad para actuar. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrey más 99. Adiós. Kirrey pronunció las palabras entre dientes apretados, sacudiéndose violentamente a Kygnus. Como un duende asustado, se dispersó y desapareció entre la multitud caótica, con la espalda llena de frustración y pánico. Cuídese, profesor. Muchas gracias esta vez. Sig agitó la mano y gritó en voz alta. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrey más 99. Sí, muchísimas gracias. ¿Por qué, tuve que conocerte? Maestro, usted, por favor escuche mi explicación. Tras separarse, Sig descubrió que los puntos de resentimiento de su sistema seguían acumulándose. Kirrey no parecía muy famoso en su vida anterior, y Sig realmente no podía entender por qué el simple hecho de venir a solicitar un préstamo estudiantil generaría tanto resentimiento. ¿Podría ser que el profesor Kirrey también tenga una deuda importante? ¿La presión hipotecaria es demasiado alta? En esta vida, Sig vivió en un orfanato. La ayuda económica del gobierno solo le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vestimenta, y la mayor parte de lo que usaba eran prendas viejas donadas por los vecinos. Al pasar por delante de la tienda de túnicas para toda ocasión de la señora Malkin, su mirada se fijó inmediatamente en las muestras expuestas en el escaparate. Aquellas túnicas estaban confeccionadas con materiales exquisitos y una elegante sastrería, brillando con un suave resplandor a la luz del sol. Bastaba con mirarlas para darse cuenta de que eran caras. Sig abrió la puerta y sonó el timbre. Una bruja bajita y regordeta, vestida con un vestido morado y de rostro amable, se acercó inmediatamente a saludarlo. ¿Estudiante de primer año de Hogwarts?, preguntó la señora Malkin con una sonrisa, adivinando sus intenciones al instante. Vamos, querido, ven aquí. Kygnus fue conducido a un taburete cercano. La señora Malkin sacó una cinta métrica mágica, que inmediatamente comenzó a medir su cuerpo de arriba a abajo automáticamente. La señora Malkin notó que Sig miraba fijamente el exquisito conjunto de ropas en la vitrina, así que se las presentó con entusiasmo. Estas túnicas están hechas con materiales de primera calidad y todas tienen encantamientos de limpieza y de regulación de temperatura permanentes. Son totalmente impermeables, ignífugas y resistentes a las salpicaduras. Una vez puestas, casi nunca hace falta lavarlas, y recuperan su aspecto impecable después de arrugarse. Es que, al decir esto, el tono de la señora Malkin se tornó ligeramente vacilante. ¿Qué exactamente?, preguntó Sig.
El precio es un poco elevado, confesó la señora Malkin, 9 galeones por un juego. Cómpralo. Cygnus agitó la mano con gran pompa y arrogancia. Invierno, verano, primavera, otoño, dame 2 juegos de cada uno. Ricos y obstinados. La sonrisa en el rostro de la señora Malkin se iluminó al instante como un crisantemo en flor, y con agilidad le preparó 6 túnicas nuevas. Después de que Cygnus pagara los 54 galeones, su bolsa de dinero se redujo instantáneamente a menos de la mitad. Se puso una nueva túnica verde oscuro con un encantamiento regulador de temperatura y sintió como si caminara con la brisa. Para cuando terminó de comprar todos los artículos necesarios, como libros de texto y calderos, su bolsa de dinero estaba lamentablemente vacía. A continuación, Cygnus se detuvo frente a una pequeña tienda destartalada. Las letras doradas del letrero se habían desprendido, pero aún eran apenas legibles. Ollivander, fabricantes de varitas finas desde el 382 AC, empujó la puerta y el timbre emitió un leve tintineo. La tienda era muy estrecha. Excepto por un pequeño espacio frente al mostrador, todo, desde el suelo hasta el techo, estaba repleto de cajas de cartón largas, estrechas y polvorientas. El aire estaba impregnado de un tenue y persistente aroma a magia mezclado con madera y polvo. Buenas tardes. Una voz suave provino del fondo de la tienda. Un anciano de cabello blanco se deslizó desde detrás de los estantes como un fantasma. Sus grandes ojos pálidos brillaban como 2 lunas llenas en la penumbra. La mirada del señor Ollivander se detuvo un instante en la costosa túnica nueva que llevaba Cygnus, y luego reveló una expresión de complicidad. Oh, otro joven mago. ¿Vienes a elegir tu varita, eh? Déjame pensar. Caminó lentamente hacia Sig. Espino blanco, pelo de unicornio, 30 centímetros de largo, bastante flexible. ¿Qué tal es? ¿Funciona bien? Sig se quedó atónito e instintivamente respondió. No tengo una varita mágica. Por supuesto que no, dijo Ollivander, parpadeando con sus grandes ojos. Me refería a la varita de tu padre. Recuerdo todas las varitas que he vendido. Firma. Así que la frase inicial de este anciano, aparentemente incomprensible, en realidad era solo un guión ensayado. Sig no se molestó en dar explicaciones y dijo con un tono algo reservado. Necesito una varita que realmente me pertenezca. Claro que sí. El mago elige la varita, y la varita también elige al mago. Ollivander pareció muy satisfecho con esta respuesta y se dispuso a sumergirse en la montaña de cajas de varitas. Al poco rato, sacó una caja larga. Ven, prueba esto. Roble, núcleo de fibra de corazón de dragón. 10 pulgadas. Muy potente. Sig tomó la varita y la sintió como una fría barra de hierro. Imitó la forma en que se hacía en las películas y la agitó. ¡Bum! Una hilera de cajas de varitas a su izquierda explotó al instante, y chispas de colores volaron por todas partes, como un pequeño espectáculo de fuegos artificiales en interiores. Firma. ¿Qué demonios? Yo ni siquiera hice nada. Ollivander recuperó la varita, con los ojos brillantes. Parece que no es eso. Prueba esto. Arce, pluma de fénix. Muy flexible. Sig tomó el segundo y le dio un suave y cauteloso toque. Una luz verde brilló, y el cabello originalmente gris del señor Ollivander se volvió instantáneamente exuberante y verde, como un campo recién plantado de cebollino. La boca de Cygnus se crispó. Señor, el verde, en realidad le sienta muy bien a su tez. A Ollivander no le importó en absoluto. Al contrario, se emocionó aún más. Un cliente exigente. Qué interesante. Se adentró más en los estantes, rebuscó durante un buen rato y sacó una caja polvorienta. Mira esto, la caja se abrió y dentro había una varita negra. La madera parecía excepcionalmente antigua, incluso desprendía un aura ligeramente siniestra. En cuanto Cygnus lo tocó con la punta de los dedos, una sensación de frío recorrió instantáneamente todo su cuerpo. Al mismo tiempo, la luz de las velas de la tienda parpadeó violentamente, y un viento invisible y gélido se alzó, levantando el fino polvo de innumerables cajas. Maravilloso, simplemente maravilloso. Ollivander se inclinó y susurró con voz onírica. Tejo, pelo de cola de testral. 13 pulgadas. Una poderosa y difícil combinación de dominar. Pensé que se quedaría aquí mucho más tiempo. Esta es la indicada. Sig sintió que esta varita era excepcionalmente cómoda, como si fuera una extensión de su cuerpo. Genial, esa es la única palabra para describirla. Sí, te ha elegido. Los ojos plateados del señor Ollivander lo miraron fijamente. Esta varita está destinada a acompañarte en el logro de una carrera extraordinaria.
Siga sintió con satisfacción, sacó su bolsa de dinero del bolsillo y se preparó para pagar. Serán 7 galeones. Ollivander sonrió al mencionar el precio. La sonrisa de Kygnus se congeló al instante. Volteó su bolsa de dinero y solo cayeron 2 galeones, junto con un pequeño montón de sicles y knuts de plata. El polvo de la tienda pareció dejar de bailar. La sonrisa de Ollivander también se congeló. Miró el dinero sobre el mostrador, que ni siquiera alcanzaba para llenar los huecos entre sus dientes, y luego observó la túnica verde oscuro, nueva, impecable y obviamente carísima que llevaba Sig. Sus grandes ojos pálidos estaban llenos de interrogantes. Se acabó. Presumir es divertido por un momento, pero pagar la cuenta es una pesadilla. El cerebro de Kygnus daba vueltas rápidamente y se aclaró la garganta. Creo que dejé mi bolsa principal de dinero en casa. ¿Crees que podrías cargarla a mi cuenta por ahora? Ollivander devolvió el pequeño montón de monedas a Kygnus. 7 galeones es el precio estándar de las varitas nuevas en mi tienda, y no ofrezco crédito. De repente bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero esta no es nuestra única opción. Sacó un pequeño trozo de papel amarillento de debajo del mostrador, escribió rápidamente una dirección con una pluma y se lo empujó hacia Kygnus. Si vas al callejón Nocturne, podrías intentar buscar una tienda llamada Borginiburques. Su tono se tornó significativo. También venden varitas mágicas. ¿También venden varitas? Kygnus tomó la nota, algo desconcertado. Allí, venden de todo, especialmente para aquellos clientes con presupuestos temporalmente limitados. Ollivander se enderezó, recuperando parte de su habitual postura misteriosa. Por supuesto, debo advertirle que ese lugar no es muy seguro. 6. Esta vez tengo dinero, efectivo. Kygnus agarró con fuerza el trozo de papel amarillento con la dirección y se dio la vuelta para salir de la tienda de varitas de Ollivander. La entrada al callejón Diagon y al callejón Nocturne estaba oculta en una discreta bifurcación del camino, no muy lejos de Gringotts. En marcado contraste con el brillante sol y la bulliciosa actividad del callejón Diagon, en el momento en que uno ponía un pie en el callejón Nocturne, la luz quedaba completamente engullida por los altos y retorcidos edificios a ambos lados. El aire estaba impregnado de una extraña mezcla de moho húmedo, hedor a basura y el olor penetrante de alguna poción desconocida, que hacía que uno sintiera un nudo en la garganta. Las calles eran estrechas y sucias, pavimentadas con losas irregulares, de las que brotaban aguas residuales negras por las grietas. Los escaparates a ambos lados de la calle estaban cubiertos de una espesa capa de polvo, exhibiendo objetos macabros. Cabezas reducidas, arañas gigantes colgando de ganchos y manos humanas empapadas en un líquido turbio. Varios magos con túnicas negras andrajosas, de aspecto sospechoso, se escondían entre las sombras y lo observaban con malas intenciones. A él, un corderito aparentemente de piel delicada y bien vestido. Kygnus mantuvo la mirada fija al frente. Su costosa túnica verde oscuro parecía completamente fuera de lugar en aquel entorno, como una gota de aceite transparente en un tintero. Kygnus podía sentir claramente al menos 3 o 4 miradas maliciosas clavadas en su espalda, e incluso una de las figuras negras lo siguió directamente. Claramente, habían confundido a Sig con un cordero para el matadero. Sig se miró a sí mismo. Un niño de unos 10 años, con un uniforme escolar personalizado de alta gama, bueno, la configuración estándar de cordero. Fingió ignorancia y se adentró en un callejón apartado, siguiendo las instrucciones del papel. Efectivamente, en cuanto entró en el callejón, 2 magos vestidos con túnicas negras le bloquearon el paso. Al frente de ellos iba un hombre corpulento, de nariz chata y ojos pequeños que brillaban de codicia, mientras una gruesa varita negra giraba entre sus dedos. Junto a él había un hombre tan delgado como una caña de bambú, con el rostro cetrino, que se humedecía nerviosamente los labios secos. ¡Ja! El hombre corpulento soltó una risa extraña, como si frotara papel de lija. Chico, venir solo a un lugar como este, tienes agallas. Su voz era áspera y estridente como papel de lija. Entreguen todos sus objetos de valor, y tal vez si estamos de buen humor hoy, podríamos considerar dejarlos ir con menos problemas. Su grito pareció encender una mecha. Las miradas maliciosas que venían de lejos, que hasta entonces solo habían estado al acecho, se volvieron instantáneamente inquietas, y varias figuras comenzaron a acercarse a ellos. ¿Robo? Kygnus parpadeó. 2 hermanos mayores, yo, solo soy un estudiante pobre, acabo de salir del orfanato, realmente no tengo dinero encima. Mientras hablaba, repetía en secreto. Sistema, dame un sorbo de poción calmante, la dosis más pequeña.
Un líquido frío apareció instantáneamente en su boca, el cual tragó con indiferencia. El sabor era un poco como el de un jarabe de menta caducado. Basta de tonterías. Chilló el hombre delgado. Esa túnica que llevas puesta. El último modelo de Madame Malkin. Con un encanto reconfortante. ¿Acaso crees que estoy ciego? Quítatela rápido. Oh, lo has descubierto, suspiró Cygnus, fingiendo arrepentimiento. Muy perspicaz. Qué lástima, tengo un defecto. No me gusta que me den órdenes. El hombre corpulento perdió la paciencia y, con una sonrisa amenazante, alzó su varita. Si no te doy a probar, no sabrás lo que te conviene. Aturdido. Una luz roja se dirigió hacia Cygnus. Sig ni siquiera se molestó en esquivar. Simplemente se quedó allí parado. La luz roja le dio de lleno en el pecho, y luego, nada. Como una gota de agua en el océano, sin dejar rastro. Sig bajó la mirada hacia su pecho, luego miró a los dos ladrones atónitos que tenía enfrente y preguntó inocentemente. ¿Y luego? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? El hombre corpulento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El hombre delgado. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Imposible. Los ojos del hombre corpulento se salieron de sus órbitas como campanillas de bronce. Crucio era artes oscuras. Debe haber fallado. Mira esto. Crucio. El hombre delgado también alzó su varita. Otro rayo pasó por encima, le dio de lleno otra vez y griega. De nuevo ninguna reacción. Sig palmeó su túnica, donde no había polvo, y dijo, dime, ¿ustedes dos sostuvieron sus varitas al revés? ¿O tal vez probaron con el otro extremo? Puntos de resentimiento de Carl, hombre corpulento, más 33. Puntos de resentimiento de Pete, hombre delgado, más 22. Maldito. ¿Estás jugando con nosotros? El hombre corpulento estaba completamente furioso. Rugió, y la luz de la punta de su varita se volvió aún más aterradora. Crucio. Difindo. Dos hechizos aún más feroces impactaron de lleno a Sig. Como resultado, Sig resultó ileso. Los dos magos oscuros quedaron completamente atónitos. Ni siquiera le asustaban las tres maldiciones imperdonables. Tras haber estado tanto tiempo en el callejón Nocturne, nunca habían visto nada tan extraño. ¿Qué clase de monstruo era este niño? Los magos oscuros que habían estado moviéndose en la distancia ahora se calmaron y desaparecieron entre las sombras. Al ver sus expresiones de terror, Sig supo que era su turno. ¡Ay! Dijo, sacudiendo la cabeza con pesar, ¿te atreves a robar con tan escasas habilidades? Carl y Pete entraron en pánico. Sintieron que habían pateado una placa de hierro. La capacidad defensiva que demostró significaba que poseía magia extremadamente poderosa o bien objetos alquímicos extremadamente poderosos. En cualquier caso, no eran el tipo de personas con las que convenía meterse. Carl estaba arrepentido hasta las entrañas. Al ver la costosa túnica hecha a medida, debería haber sabido que se trataba sin duda de un joven amo de una familia prominente, y que no debía provocarlo. Simplemente no esperaba que la defensa de su oponente fuera tan poderosa que no pudiera hacerle nada. Sig les tendió la mano a los dos, sonriendo muy cordialmente. Entréguenme todo su dinero y podré fingir que lo que acaba de pasar no pasó. Carl y Pete intercambiaron miradas. ¿Qué? Reticente. La sonrisa de Cygnus se desvaneció. ¿Quieres que lo haga yo mismo? Su mirada recorrió a ambos, deteniéndose finalmente en la abultada bolsa de dinero que Carl llevaba en la cintura. Al pensar en aquel joven inquietante al que ni siquiera la maldición Cruciatus podía dañar, los dos magos oscuros se estremecieron al unísono. Toma. Todo para ti. El hombre delgado, Pete, fue el primero en reaccionar, temblando mientras desabrochaba su bolsa de dinero y se la ofrecía con ambas manos. Aunque Carl, el hombre corpulento, estaba lleno de reticencia, sabía que un hombre sabio no pelea cuando las probabilidades están en su contra. Apretando los dientes, arrojó su bolsa de dinero con expresión de dolor. Sig sopesó las dos pesadas bolsas de dinero, asintiendo con satisfacción. Un cálculo aproximado reveló que la mayoría eran monedas de plata, sumando más de una docena de galeones. Muy bien, les dijo, dándoles una palmadita en el hombro con seriedad. Recuerden la lección de hoy y busquen un trabajo decente en el futuro. Se está haciendo tarde, deberían regresar pronto. Dicho esto, se dio la vuelta y, con pasos ligeros, salió pavoneándose del lúgubre callejón ante las miradas atónitas de los dos ladrones. Unos minutos más tarde, Cygnus reapareció en la entrada de la tienda de varitas de Ollivander. Dime, Lin, tendero.
Quiero comprar una varita, la misma de hace un momento, esta vez tengo dinero, efectivo. 7. Los jugadores acabarán perdiéndolo todo. Cuando Kygnus se paró una vez más frente al edificio de 3 pisos del hogar infantil Wush, agarrando las diversas bolsas que había comprado, el cielo se había oscurecido por completo. La brisa vespertina, que traía consigo el característico frío húmedo de Londres, azotaba sus nuevas túnicas verde oscuro, haciéndolas ondear ruidosamente. Sin embargo, el amuleto regulador de temperatura estaba cumpliendo fielmente su función, aislando el frío y manteniéndolo abrigado en todo el cuerpo. Era la hora de la cena en el orfanato. Entró en el comedor y oyó murmullos de conversaciones y el tintineo de los cuchillos y tenedores contra los platos de porcelana. Junto a la larga mesa, la señora Jenny cenaba una comida sencilla con otros 5 chicos en crecimiento. Sick. Por fin has vuelto. La señora Jenny fue la primera en verlo y enseguida dejó el cuchillo y el tenedor, con el rostro lleno de preocupación. Dios mío. ¿Dónde te habías metido? No te he visto en todo el día. Esa persona del colegio, no te hizo nada, ¿verdad? No te estafó, ¿verdad? Se acercó rápidamente, agarró el brazo de Kygnus y lo examinó de arriba a abajo. Su expresión de preocupación era la de una gallina madre protegiendo a sus polluelos. Kygnus se quedó sin palabras por un momento. No solo no había sido estafado, sino que de hecho había recibido una beca de Hogwarts. Estoy bien, señora Jenny, dijo Kygnus con una sonrisa dulce y obediente. Es una escuela legítima, e incluso me dieron una beca. Estos son los útiles escolares que fui a comprar. Sacudió las bolsas que llevaba, las cuales estaban llenas de un caldero, libros de texto, plumas, tinta y otros objetos diversos. La señora Jenny miró con recelo aquellos objetos extraños, especialmente el pequeño caldero de cobre. Realmente no podía entender qué tenían que ver con estudiar. ¿Podría ser que la escuela Hogwarts de magia y hechicería sea en realidad una escuela de cocina? ¿Magos y chefs? Recordó rápidamente su conversación con aquel profesor de pelo grasiento y estaba segura de no haber oído mal. Era mago. Además, las dos palabras no sonaban para nada parecidas. Come primero, niño, debes estar muriéndote de hambre. La señora Jenny, con expresión particularmente angustiada, lo empujó hacia un asiento vacío y le sirvió un gran plato de puré de papas blando y pescado a la parrilla. Escondió la cabeza en su cena mientras escuchaba los serios consejos de la señora Jenny, quien le advertía que tuviera cuidado con los peligros de la sociedad y que nunca se dejara cegar por palabras como gratis o subsidio. Kygnus asintió con seriedad todo el tiempo, con una actitud sincera. Después de todo, la señora Jenny siempre lo había tratado bien y nunca había maltratado a ningún niño en el orfanato. Tras terminar la cena, Kygnus fue el primero en regresar apresuradamente a su pequeña y destartalada habitación. Sig no pudo esperar y murmuró en silencio para sí mismo. Sistema. Ante él se desplegó una pantalla azul pálida, y una serie de notificaciones seguían actualizándose lentamente. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 88. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 99. Kygnus se quedó estupefacto. ¿Esto, qué está pasando? Después de estar separados durante tanto tiempo, ¿el profesor Kirrell sigue pagando a distancia? Puntos totales de resentimiento. 3305. Profesor Kirrell, usted realmente es mi hermano de otra madre. Kygnus se conmovió tanto que casi rompió a llorar. Sistema, dame otra vuelta a la rueda de la suerte. Sig se frotó las manos, ya preparado para recibir el siguiente artefacto. Jefe, sus puntos de resentimiento han superado los 1000. ¿Desea probar suerte con otra tirada de la rueda de la suerte para experimentar la emoción de un latido, o desbloquear el nuevo módulo de mejora de habilidades para emprender un camino firme hacia convertirse en una potencia? El sistema mostró oportunamente dos opciones. Opción A. Ruleta de la suerte, 1000 puntos / giro. Arriésgate y convierte una bicicleta en una motocicleta. El próximo ganador afortunado eres tú. Opción B. Intercambio de puntos de habilidad, 100 puntos / 1 punto de habilidad. Inversión constante, sin riesgos. Cada inversión tiene su recompensa. Siga analizó las dos opciones y se sumió en profundas reflexiones. La tentación de la lotería era enorme. Aquel cubo de poción calmante de la última vez era simplemente un artefacto. Le permitía caminar de lado por el callejón Nocturne. ¿Y si esta vez sacara algo como poción de resistencia infinita o guía para el lanzamiento instantáneo de hechizos? ¿No sería un éxito rotundo? Pero, también sabía que había muchos objetos malditos en la rueda.
La ropa interior usada de Cornelius Fudge, solo pensarlo le hacía sentir como si su cerebro hubiera sido contaminado. Si realmente sacó eso, ¿debería tirarlo o conservarlo como una reliquia familiar? Y los puntos de habilidad sonaban mucho más fiables. Al instante siguiente, apareció un panel con un personaje completamente nuevo. Anfitrión. King Mushake habilidad. Combate cuerpo a cuerpo LV1 firma. Sistema, no tengo ninguna otra habilidad. Buena pregunta. De hecho, no has aprendido ninguna otra habilidad, firma. Entonces se dio cuenta y rápidamente sacó el libro de primer año, el libro estándar de hechizos, grado 1 para comenzar a estudiar por su cuenta en ese mismo instante. Tras finalizar el capítulo sobre el amuleto de levitación, habilidad. Amuleto de levitación LV1 también apareció en su panel del sistema. Los ojos de Zeke se iluminaron. Tomó su varita, la agitó según las instrucciones del libro y recitó el conjuro, pero el papel blanco sobre la mesa no se movió en absoluto. Zeke apretó los dientes, gastó 1000 puntos de resentimiento para intercambiarlos por 10 puntos de habilidad y los sumó todos a amuleto de levitación. En un instante, innumerables consejos sutiles sobre la pronunciación de los hechizos, los movimientos de la muñeca y el flujo mágico inundaron su mente. De repente todo le quedó claro. Así que este hechizo básico tenía tantas complejidades. Volvió a alzar su varita. Esta vez, con un ligero movimiento de muñeca, todos los objetos dispersos en la habitación, libros, plumas, calcetines viejos, flotaron y se tambalearon. ¡Santo cielo! ¿Es tan poderoso? Zeke comprendió de inmediato la importancia de este módulo de mejora de habilidades. ¿Cuál fue su mayor defecto al ir a Hogwarts? No era dinero, no era equipo, sino su fundación. Como transmigrante que comenzó a mitad de camino, ¿cómo podía compararse con aquellos magos de sangre pura que habían estado inmersos en ello desde la infancia, o que incluso tenían legados familiares? Tal vez habían aprendido hechizos básicos como el encantamiento de levitación desde que eran niños, mientras que él todavía estaba aprendiendo inglés en otro mundo por aquel entonces. Si los cimientos no son sólidos, toda la estructura temblará. Por lo tanto, tuvo que invertir puntos en las habilidades adecuadas para potenciar su propia fortaleza interior. En cuanto a la lotería, si bien podía otorgar artefactos, estos no eran más que trampas y eran muy inestables. Sin embargo, la fuerza interior le pertenecía verdaderamente. Además, ya tenía unas bajo la manga, la poción calmante, por lo que su supervivencia estaba garantizada temporalmente. La prioridad era mejorar su fuerza física lo más rápido posible para no quedarse demasiado rezagado con respecto a esos genios una vez que comenzaran las clases. Apostar de vez en cuando para convertir una bicicleta en una motocicleta está bien, pero si eres un jugador empedernido, es probable que el resultado no sea muy agradable. Apostar todos sus puntos de resentimiento al volante podría no resultar en una motocicleta. Era más probable que resultara en montañas de la ropa interior usada de Cornelius Fudge. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente, Zeke no pudo resistirse y gastó otros 1000 puntos de resentimiento para hacer girar la ruleta una vez más. La mala noticia fue que el puntero no aterrizó en la zona poco común. La buena noticia fue que tampoco aterrizó en la ropa interior usada de Cornelius Fudge, sino que aterrizó firmemente en Mocos de Troll. Felicidades, anfitrión. Has ganado la recompensa. Mocos de Troll X1. Mocos de Troll. Ingrediente para pociones. Se utiliza en la poción de la muerte en vida, la poción de la paz y otras pociones. Tiene efectos únicos. Nota. No se recomienda su consumo directo. Parecía estar declarando en silencio. ¿Ves? Sigue. Los jugadores siempre terminan sin nada. 8. En el tren un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. 1 de septiembre, estación King's Cross. La señora Jenny se secó las lágrimas con un pañuelo, agarrando la mano de King Mushake mientras le reprendía y repetía esos viejos clichés. Ten cuidado cuando estés fuera, no hables con extraños y guarda bien tu dinero. Zeke pareció conmovido y abrazó a aquel amable pero excesivamente preocupado administrador. Luego, sin mirar atrás, empujó su carrito de equipaje y entró en la estación. Buena suerte, hijo. Resonó la voz de la señora Jenny a sus espaldas. Zeke respiró hondo, cerró los ojos, empujó su trompa y se lanzó directamente contra la pared de ladrillos entre los andenes 9 y 10. Tras una extraña sensación, como si atravesara una cortina de agua fría, volvió a abrir los ojos y vio un mundo completamente nuevo desplegarse ante él. El expreso de Hogwarts, de un intenso color rojo, permanecía silencioso junto al andén, con el vapor blanco que salía de la locomotora y que flotaba en el aire.
El andén bullía de ruido, abarrotado de familias de magos que habían venido a despedir a sus hijos. Cygnus miró a su alrededor y vio a muchos estudiantes despidiéndose de sus padres. La mayoría de los estudiantes de primer año parecían desdichados, algunos incluso con los ojos llorosos. Los alumnos de cursos superiores, sin embargo, iban en grupos de 3 o 5, abrazados por los hombros y con sonrisas en la cara, claramente deseosos de escapar de las regañinas de sus padres. Al sonar el largo silbato, Sid cargó su pequeño baúl y un caldero, apretujándose en el último vagón. Comparado con otros estudiantes que llevaban grandes jaulas para búhos y palos de escoba, su equipaje era mínimo. Caminó entre los vagones abarrotados y ruidosos y finalmente encontró un compartimento vacío en la parte delantera del tren. Tras guardar su equipaje, se sentó cómodamente junto a la ventana, sacó su libro de texto de primer año, el libro estándar de hechizos, grado 1, y comenzó a hojearlo tranquilamente. Justo cuando el tren empezaba a animarse y estaba a punto de partir, unas figuras se movieron en el pasillo y la puerta del compartimento se abrió bruscamente. 3 chicos aparecieron en la puerta. Al frente del grupo iba un chico con el pelo rubio platino, peinado meticulosamente y engominado hacia atrás con tanta suavidad que una mosca probablemente se partiría las patas intentando posarse sobre él. Las túnicas que vestía eran de una confección exquisita y claramente caras. Detrás de él le seguían 2 secuaces corpulentos y de aspecto poco inteligente, que parecían 2 refrigeradores andantes. Cygnus ni siquiera levantó los párpados, y siguió leyendo los puntos clave del encantamiento de levitación en su libro. Ejem. El chico rubio se aclaró la garganta deliberadamente. Cygnus pasó lentamente una página. El chico, que claramente no tenía mucha paciencia, habló directamente, con un tono que denotaba una arrogancia innata. Hola, recién llegado. Soy Malfoy, Draco Malfoy. Solo entonces Cygnus apartó la mirada del libro hacia el rostro lleno de orgullo. Shulk, Cygnus Shake, respondió con calma. Puedes llamarme Sig. La mirada de Malfoy se detuvo un instante en su túnica, y la arrogancia de su rostro se suavizó ligeramente, reemplazada por una sonrisa que consideró apropiada. Shulk. No he oído ese apellido. Pero a juzgar por tu estilo de vestir, supongo que provienes de una familia de sangre pura con una larga tradición. Sin esperar respuesta a Cygnus, comenzó un largo discurso por su cuenta. Debes saber que Hogwarts es un lugar muy diverso. Algunas personas, su sangre no es tan pura. Nosotros, los verdaderos magos, debemos permanecer unidos para mantener la pureza de nuestros círculos. Por ejemplo, esos sangre sucia, estos clichés hicieron que Cygnus sintiera sueño, e interrumpió directamente el discurso de Malfoy. Entonces, ¿quieres decir que cuando haces amigos, no te fijas en el carácter, sino solo en el linaje? Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 22. Malfoy se quedó sin palabras por un instante, sin esperar que la otra persona respondiera con tanta brusquedad. Yo, no quise decir eso. Quiero decir que el linaje representa talento y gloria. Oh, dijo Cygnus, fingiendo darse cuenta de algo. Ya veo. Entonces, ¿puedo preguntarle, además de llevar el apellido Malfoy, si tiene algún logro destacable? Por ejemplo, ¿ha realizado algún hechizo avanzado por su cuenta? ¿O ha hecho algo para honrar la memoria de sus antepasados? Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 33. El rostro de Malfoy comenzó a enrojecer. ¿Qué quieres decir? ¿Te estás burlando de mí? No, dijo Cygnus, agitando la mano con expresión sincera. Solo estoy teniendo una conversación razonable. Al fin y al cabo, si el valor de una persona se basa por completo en un origen que no eligió, ¿no significaría eso que ella misma no vale nada? Tú, insolente. Malfoy finalmente se dio cuenta de que lo estaban insultando, su pálido rostro se puso rojo brillante, pareciendo un hurón al que le hubieran pisado la cola. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 66. Crabbe y Goyle, que estaban detrás de él, dieron un paso al frente de inmediato, utilizando sus enormes cuerpos para crear una sensación de presión, mientras sus 2 pares de ojos poco inteligentes miraban fijamente a Cygnus. Aquí vamos de nuevo. Sig estaba encantado por dentro, pero por fuera mantenía una expresión inocente de solo estoy diciendo la verdad. No te emociones, compañero Malfoy, dijo Cygnus con calma mientras cerraba su libro. Simplemente creo que hablar constantemente de la gloria familiar es como presumir de lo grande que es tu casa, cuando en realidad la construyó tu padre y no tiene nada que ver contigo. Es mejor mostrar interés que enviar una gran suma de dinero. Es mejor alardear de la historia familiar que labrarse un futuro. ¿No te parece?
Malfoy quedó un poco desconcertado por esta lógica retorcida, pero instintivamente percibió un nivel más profundo de ironía. ¿Qué sabes? Exclamó, intentando silenciar a la otra persona. La casa Malfoy es una de las 28 sagradas. Nuestra sangre es pura y noble. ¿Y tú? Shulk. Jamás he oído ese apellido. ¿Qué cargos ocupan tus padres en el Ministerio de Magia? Oh. Alargó deliberadamente su tono, mirando a Quirrell con maliciosa sospecha. ¿Acaso no son magos? Aquí llega el clásico segmento de interrogatorio sobre el linaje. Ah, ¿te refieres a eso? Quirrell sonrió con franqueza, una sonrisa tan pura que incluso Malfoy se quedó perplejo. Vengo de un orfanato muggle. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? En cuanto terminó de hablar, el ambiente en el compartimento cambió bruscamente. Al principio, Malfoy se quedó atónito, pero luego esa sorpresa se transformó en éxtasis y un desprecio extremo. Por fin había descubierto el punto débil del otro. Ja. Lo sabía. Soltó una risa aguda y penetrante. Una sangre sucia. Una sucia sangre sucia, que se atreve a usar las túnicas hechas a medida de la señora Malkin. Y que se atreve a hablarme con tanta insolencia. Observó a Quirrell de arriba abajo, con una expresión de disgusto como si estuviera examinando la suciedad que se había adherido accidentalmente a sus botas nuevas. Gente como tú ni siquiera merece venir a Hogwarts. Deberías volver a arrastrarte a tu pozo de barro. 9. Bajándole los pantalones a Malfoy, Quirrell no estaba enfadado en absoluto. De hecho, le resultaba bastante divertido. El vocabulario de este joven amo era demasiado limitado. Sangre sucia por aquí, sangre sucia por allá, ¿es que no podía inventarse algo nuevo? ¿Sangre sucia? Repitió Quirrell, asintiendo con aire serio. Tiene sentido. Al fin y al cabo, la tierra nutre todas las cosas. De ella crecen árboles imponentes y también cereales. Desde esa perspectiva, sangre sucia suena mucho más vibrante que ciertas flores de invernadero. Hizo una pausa, su mirada recorrió las túnicas exquisitamente confeccionadas de Malfoy y añadió con calma. Además, aquí estoy yo, el sangre sucia del que hablas, sentado aquí con túnicas hechas a medida. Y tú, un mago de sangre pura noble, solo puedes aferrarte a un patético sentimiento de superioridad menospreciando los orígenes de otro. ¿No crees que eso lo dice todo? Tú. Malfoy se quedó momentáneamente sin palabras, sus pálidas mejillas se sonrojaron al instante con un feo tono carmesí. Se dio cuenta de que no podía obtener ninguna ventaja en esa guerra de palabras. Cada frase del otro era como una hoja blanda envenenada, que apuñalaba con precisión su orgullo más frágil. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 55. Crabbe. Goyle. Enséñenle a hablar correctamente. Humillado y enfurecido, Malfoy finalmente abandonó la inútil batalla verbal y optó por la solución más primitiva. Los dos fornidos secuaces comprendieron de inmediato, crujiéndose los nudillos con fuertes chasquidos mientras se acercaban a Quirrell como dos montañas en movimiento, bloqueando casi por completo todas las rutas de escape en el estrecho compartimento. Sin embargo, Quirrell permaneció sentado con calma, incluso ajustando su postura con tranquilidad. ¿Qué es esto? ¿Recurrir a la violencia cuando no puedes ganar una discusión? Rió entre dientes, con un tono de burla descarada. ¿Es esta la gloria de la sangre pura? Pensé que usarías magia para resolver el problema, quizás me lanzarías un obliviate para que olvidara tu anterior aparición tan nerviosa. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 66. Estas palabras fueron como echar leña al fuego, encendiendo por completo la furia de Malfoy. Claro. Magia. Era un mago. ¿Por qué iba a enzarzarse en una pelea vulgar con una sangre sucia? ¡Alto! Les gritó a sus secuaces, y acto seguido sacó su varita, apuntando directamente a Quirrell. Te haré pagar por tu insolencia. Arrodíllate y discúlpate ahora mismo. O quemaré tu ropa. Quirrell observó la varita temblorosa, sintiéndose completamente imperturbable en su interior, incluso un poco aburrido. ¿Eso es todo? Se puso de pie sin prisa, al tiempo que sacaba su propia varita de tejo negro. Su expresión serena, casi expectante, provocó en Malfoy una punzada de inquietud. ¿Por qué este tipo no tiene miedo en absoluto? Incendio. Malfoy estaba a punto de lanzar el hechizo cuando Quirrell se movió más rápido. Con un rápido y elegante movimiento de muñeca, Quirrell recitó con claridad y precisión. Wingardium Leviosa. No va dirigido a ninguna persona, ni al equipaje. La fuerza mágica invisible apuntó con precisión a los pantalones de Malfoy, Crabbe y Goyle. Ah.
3 breves gritos de sorpresa resonaron simultáneamente. Bajo la mirada horrorizada de Malfoy, sus pantalones desafiaron instantáneamente la gravedad, siendo jalados hacia arriba por una fuerza poderosa. Sintió como su cintura se aflojaba, como todo su cuerpo era levantado del suelo, sus piernas pataleaban inútilmente en el aire, su varita se soltaba y caía al suelo con un estrépito. Instintivamente, bajó la mirada y vio sus propios calzoncillos, confeccionados con esmero y estampados con el diseño de la Snitch dorada, expuestos descaradamente al aire. Crabbe y Goyle se encontraban en una situación aún más humillante. Tenían los pantalones subidos hasta el pecho, sus cuerpos voluminosos atados con fuerza y la parte inferior del cuerpo constreñida, lo que los dejaba completamente inmovilizados. La escena, tan vergonzosa, era sencillamente insoportable de presenciar. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. Para Cygnus, el repiqueteo de los puntos de resentimiento que lo inundaban sonaba como música celestial. «Tú, ¿qué me has hecho? Bájame ahora mismo. Maldito sangre sucia». Malfoy forcejeaba en el aire, humillado y furioso, pero cuanto más se movía, más se le resbalaban los pantalones, dejando al descubierto casi por completo sus calzoncillos. En ese preciso instante, la puerta del compartimento se abrió con un estrépito. Una bruja que empujaba un carrito de bocadillos asomó la cabeza alegremente, con una sonrisa amable. «Niños, ¿quieren algo de comer? ¿Ranas de chocolate? Grajeas de todos los sabores de Bertie Bott». Las palabras se le atragantaron al contemplar la escena inimaginable que había dentro del compartimento. Un joven amo de cabello rubio platino, vestido con unos llamativos calzoncillos de la Snitch dorada, se agitaba en el aire, mientras 2 niños regordetes, con la cara roja e inmovilizados, colgaban a su lado. Frente a ellos se encontraba un niño de cabello negro con túnica verde oscuro, sosteniendo una varita y con una sonrisa inocente en el rostro. La bruja se quedó sin palabras. Afuera, en el pasillo, varios estudiantes, atraídos por el alboroto, se reunieron con curiosidad. PFFT, alguien no pudo reprimir una risita, y pronto, como una infección, la risa estalló entre los espectadores, convirtiéndose en un estruendoso clamor. Por la barba de Merlín. ¿Es ese Draco de la familia Malfoy? Sus calzoncillos son de oro. ¿Son Crabbe y Goyle? Parecen 2 salchichas gigantes. El rostro de Malfoy pasó del rojo al blanco. La vergüenza y la furia extremas casi lo asfixiaban. Sentía que en ese instante había perdido por completo toda la dignidad que había tenido en sus 11 años de vida. «Mira, señor Malfoy», Cygnus mantuvo el hechizo, con un tono imperturbable. «La verdadera nobleza nunca se hereda por linaje», se tocó la sien con elegancia con la varita. «Reside aquí. Un talento extraordinario y la capacidad de usar la magia». Dicho esto, movió suavemente la muñeca y desató la magia. 3 golpes sordos, golpe, 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 mientras Malfoy y sus compinches caían torpemente al suelo del compartimento. Malfoy se subió los pantalones frenéticamente, mientras sus ojos grises lanzaban miradas venenosas. Abrió la boca, y la amenaza «Mi padre es Lucius Malfoy». Casi estalló en sus labios. Pero cuando su mirada se posó en la vara de tejo aún desenvainada en la mano de Cygnus, las duras palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, en medio de las oleadas de risas que subían y bajaban dentro y fuera del compartimento, Malfoy solo pudo agarrarse la cintura del pantalón, que se le había caído, y, con sus 2 lacayos siguiéndole, salir a trompicones del compartimento en una retirada torpe y vergonzosa. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 99. Puntos de resentimiento de Vincent Crabbe más 99. Puntos de resentimiento de Gregory Goyle más 99. Cygnus guardó su varita sin prisa entre sus túnicas y volvió a coger el libro estándar de hechizos, grado 1. Otro día productivo. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos.